Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Como dicen aquí, indeed. Amén. Una mañana muy, pero muy bonita. El clima está rico. Gloria al Señor. Usted pudo ver, si entró, se dio cuenta que el día de ayer mi esposa y yo vinimos a limpiar y a arreglar un poco allá afuera. Cortábamos el pasto, estaba bien grande. Estos días de lluvia lo han hecho que creciera y ya tenían mozotes. Aquí no se dan eso, ¿verdad? Pero allá sí. Pero se parecen, dan unos que parecen como que fueron los mozotes que salen, que se le pegan a uno en los pantalones. Y ya la mamá sabía que las hipotas habían dado con el cipote porque llevaban mozotes en la espalda, ¿verdad? Entonces, pero qué bendición, hermanos, poder tener esto. Y estando en eso me di cuenta, hermanos, de que las ramas de aquí atrás están bien grandes y los precios oscilan ahí, que nos están cobrando cerca de 400 más el tax por hacer el recorte, pero grande, porque vinieron a poner, no sé si lo arreglaron o pusieron un poste nuevo aquí, pero hay un señor que es retirado, que eso hacía él y nos está cobrando 300 cash. Entonces, queremos ver si, pues, la verdad, vale la pena o qué, pero la verdad que sí tenemos que cortar eso porque está llegando aquí al techo y está recargando sobre unos cables. Imagínate, tenemos un problema, va a venir la ciudad a meternos, pero hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, esperando que hayan fondos en la iglesia para poder hacer ese tipo de gastos. Amén. Pues, qué bueno que usted está aquí, hermanos, y estamos en la presencia de Dios. Quiero agradecer de antemano a todos los hermanos que siempre están perennes con sus donaciones. Usted sabe de que eso ayuda mucho a que paguemos los recibos de todo, del gas, de la electricidad. Y gracias a Dios por ello. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, que Dios ha provisto de su trabajo y podemos nosotros dar al Señor lo que es del Señor. Platicaba al principio con los niños porque mi hermano Moisés dice que pues excepto por Jaylin, pero ya Jocelyn hasta Mochi ya está ahí haciendo cuidando niños y Giselle está trabajando en el Tim Hortons, le está ayudando también, aparece a nuestro hermano Armando. Y le decía a los niños, siempre recordarles, le digo, y un consejo, niños, le digo, desde ya, ahorita que están empezando, aparten lo que es para el Señor, porque cuando ya sean adultos y tengan un sueldo bueno y ganen muy bien, no se les va a hacer difícil, porque entre más gana uno, le digo yo, el porcentaje es un poquito más grande de lo que uno le da al Señor. Y le digo yo, y no les va a pesar, no les va a pesar y Dios los va a bendecir abundantemente. Y los niños estaban bien de acuerdo, le digo yo, vean cómo sus padres, le digo yo, ellos apartan todo el diezmo para el Señor y lo dan. También ustedes así aprendan eso, es un buen hábito que los niños van a aprender, porque se van a dar cuenta, como siempre, es como que papi te dé 10 dulces y papi te dice, regálame uno. Imagínense, de 10 dulces, un dulce no es nada. Amén. De esa manera nosotros podemos, y los muchachos, pues parece que los padres ya les han hablado de eso, porque estaban bien atentos y conscientes del consejo que les estaba dando. Y es bueno, hermanos, porque acuérdense que la obra del Señor trabaja por medio de eso. La obra del Señor trabaja a través de las donaciones que los miembros damos. Amén. Así es que, qué bueno lo que ahora que tenemos el sistema de depósito directo, ¿verdad? Transferencia electrónica, esa es la palabra. De transferencia electrónica se hace más fácil, porque le decía al muchacho, a mí me pagan cada 2 viernes. Le digo yo, el viernes inmediatamente en la mañana, ya que veo que está el dinero en mi cuenta, lo primero que hago es el e-transfer, y ya de ahí digo, ya Señor, ya de aquí puedo ya disponer para los demás gastos. Y siempre Dios me provee y solventa mis necesidades. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener esa oportunidad, porque lo que somos y lo que podemos ser, se lo debemos todo a Él. Amén. Lo que nosotros podemos recibir, hermanos, si Dios no nos da salud, ¿de dónde? ¿Verdad? Qué bueno. Inclusive, hermanos, a los hermanos que tuvieron la bendición
La bendición me refiero que a pesar de no tener el trabajo, el gobierno pudo estarles ayudando. Gloria al Señor, qué bendición más grande. Siempre recordarle, darle al Señor lo que es del Señor por agradecimiento y reconociendo las necesidades que hay en la iglesia. Estamos estudiando, hermanos, punto y aparte, ¿verdad? Estamos estudiando, amén, gozo y paz en medio de la adversidad. Amén. Gozo y paz en medio de la adversidad. Y ahorita vamos a tocar el tema número 6. El tema número 6, tiempo que estoy viendo porque a veces me enredo. Amén. Me enredo. Pero estamos estudiando el tema número 6 y yo quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses. Fíjese que este estudio es basado enteramente, completamente del libro de Filipenses. Y podemos leer, como hemos estado estudiando, podemos darnos cuenta qué tan relevante es ese libro conforme al estudio que estamos compartiendo. El libro de Filipenses, quiero que abran el capítulo número 4. Vamos a considerar del versículo 4 al 7. Filipenses 4, del versículo 4 al 7. Si usted lo tiene ya, hermanos, por favor póngase de pie juntamente conmigo. Y a los hermanos y amigos que nos están viendo por medio de la programación del Ministerio Cristiano Emmanuel en Facebook, Dios me les bendiga, bienvenidos sean. Y esperamos que esos estudios sean edificantes, sean exhortantes o consolantes, de acuerdo a la necesidad que haya, tanto aquí como los que nos están viendo por medio de los medios sociales. Lo tenemos, vamos a leerlo pues. Una vez más, Filipenses 4, versículo 4 al 7, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Maranata. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos das de poder compartir este corto estudio, Dios mío. Yo te ruego que tú, Dios mío, añadas una bendición al corazón de mi hermano a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Dios mío. Gracias, Dios mío, por el alimento que estamos por recibir espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Y una vez más quiero enviar un cordial saludo, amén, a los hermanos que se conectan en vivo o los que ven ya la pregrabación de estos estudios y están siendo de bendición para sus vidas. Dios me les bendiga. Como les vuelvo a decir, si en algo podemos nosotros ayudarles es compartiendo la palabra de Dios. Amén. Ese es el menester principal de la iglesia, es hablar y predicar del Evangelio de Jesucristo. Amén. Si usted lee en este pasaje, yo lo hemos leído muchas veces, a veces lo enfocamos bastante con la oración, pero hoy vamos a hablar acerca, porque es relevante con el tema paz y gozo en medio de la adversidad. Amén. Dice el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La carta presenta a un hombre en medio de situaciones adversas. Su asistente y el único que le servía a punto de la muerte fue enviado con un mensaje de consolación a la iglesia de Filipos. ¿Se acuerda que el estudio anterior hablamos acerca de ese?
de este hermano. Amén. Hablamos de que como él estuvo a punto de morir, era aquel que le ayudaba a Pablo en su necesidad mientras Pablo estaba en la cárcel. Y la iglesia, amén, estaba preocupada. La iglesia de Filipos estaba preocupada porque el hermano había enfermado y una enfermedad o estuvo a punto de morir. No especifica claramente qué fue lo que pasó. Las especulaciones se creen de que posiblemente de que él haya sido golpeado y por esos golpes que le dieron, él haya enfermado y enfermado de muerte. Otros piensan que por viajar recibió quizás algún virus o alguna enfermedad la recibió y eso le iba a causar la muerte. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y lo sanó. Pero esto Pablo le habla a la iglesia y le dice: regocíjense. Alégrense, no estén tristes. Y le vuelvo a decir, alégrense. Amén. En esta carta escribe a los filipenses que en medio de todo tienen que reconocer algo que tienen, que es el gozo. Y eso nadie puede quitárselos. Amén. En medio de la adversidad, Pablo le recuerda a la iglesia en Filipo que ustedes tienen el gozo del Señor y nadie debe quitarles ese gozo. Más adelante en la carta vuelve a recordarles desde la cárcel que se regocijen en el Señor siempre. No le dice cuando estén en buenas condiciones, cuando la cosecha esté buena, cuando haya un buen trabajo, cuando estemos plenos de salud. Dice siempre. No solamente, o no le está hablando, miren, alégrense en el culto, en el servicio. No, le dice siempre. No solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia hay oportunidad y motivo para alabar a Dios. No solamente en la iglesia hay oportunidad y motivo para agradecerle al Señor y orar al Señor. Nosotros en cualquier circunstancia, aún en nuestros trabajos, mi querido hermano, podemos regocijarnos. El otro día estaba yo viendo un video y me gustó mucho. Un video de un hermano que canta una serie de himnos, pero los canta los coros de los himnos. Amén. Y lo puse en mi página de Facebook. Hermano, bendición. Eso ya no se cantaban. Gracias a Dios que aquí todavía cantamos eso. Dentro de poco, cuando empiecen a quitarse todas estas restricciones, amén, ya van a comenzar las hermanas a compartir los himnos también. Amén. Y las alabanzas, hermanos, que a veces la gente dice, no, pero que en otras iglesias ya cantan alabanzas bien modernas. Sí, hermano, pero ¿se ha fijado que hay algunos cantos? No todos, pero hay algunos cantos que son bonitos, pero no tienen nada. No hay una unción en ellos. Simplemente cantan por cantar. Cantan por decir las cosas. O simplemente, le voy a ser franco, por agradar la carne. Porque hay cánticos, hay iglesias, hermano, que lo hacen porque les gusta bailar. Porque les gusta hacer esto. Porque esto y lo otro, hermano. No. Alguien puso por ahí y me gustó mucho. Déjeme buscárselo porque algo dije yo, amén, a lo que alguien puso por ahí. No, creo que no lo tengo aquí. Pero alguien puso por ahí que dijo, si quieres, oiga bien, dice, si quieres un culto de avivamiento y liberación, le dijo, ve a los estudios bíblicos. Y porque la gente cuando oyen culto de avivamiento y liberación, que se va a ver un desparpajo, que todo el mundo está gritando gloria a Dios, aleluya, amén, no.
Amén. Un avivamiento no implica eso. Un avivamiento implica que usted se meta a la palabra de Dios, que usted se someta a la palabra de Dios, que usted escudriñe las escrituras, que usted lea las escrituras, hermano. Y eso es una de las cosas que la gente piensa que ese es un gozo, pero usted se va a dar cuenta que hay gente que está alabando, está saltando, está diciendo gloria a Dios, aleluya, pero salen de la iglesia, hermano, viven una vida de derrota. Viven una vida como si no fuesen cristianos. El avivamiento no tiene nada que ver con eso. El avivamiento tiene que ver con el hombre y la mujer que se metan a la palabra de Dios y se metan a la voluntad. Ese es el avivamiento, porque cuando un hombre y una mujer de Dios se meten a la palabra de Dios, a ellos les gusta alabar, a ellos les gusta orar, a ellos les gusta frecuentar la iglesia, a ellos les gusta servir en los ministerios en la iglesia, hermano, pero siempre todo eso tiene un principio, y el principio es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso decía este hermano, si quieres un culto de liberación y de avivamiento, amén, vete a los estudios bíblicos. Wow, qué gran verdad. A veces nosotros no lo decimos, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso? Mucho. Porque la base del avivamiento es volverse a Dios y a caminar en la voluntad del Señor. Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una clave para comprender la manera viva, la manera de vivir con gozo y tener paz en medio de las circunstancias es: por nada estéis afanosos. Oiga bien, la clave para comprender la manera de vivir con gozo y tener paz en medio de las circunstancias es: por nada estéis afanosos. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no os afanéis el qué habéis de comer y el qué habéis de vestir. Y les da el ejemplo acerca de las aves y les da el ejemplo acerca de los lirios de los valles. Y Él les habla y les dice: ¿no valen ustedes más que las aves y que los lirios de los valles? Dice: por más que te preocupes, no le vas a añadir un codo a tu estatura. Por más que te preocupes, no vas a alcanzar nada. Lo que vas a alcanzar es un ataque al corazón. Lo que vas a alcanzar es que explote y tu boca te haga decir cosas hirientes y que lastimen, y van a hacer eso después, como dicen aquí, lo vas a lamentar. Por más que te preocupes, hermano, es como el borracho que dice que él toma para ahogar sus penas. Le quiero decir una cosa: el día siguiente, después que pasa esa borrachera, despiertan con una resaca o con una cruda, como decimos en El Salvador, con una goma buena, de esas terribles, y el problema todavía está ahí. Y se vuelven a acordar de la que los dejó. Y se vuelven a acordar de esto y lo otro. Hermano, hay personas que optan aún quitarse la vida. Y yo, hermano, quiero decirle algo: que no hay una razón. No importa tan grande la situación que sea, no hay una razón para que tú pienses quitarte la vida. No hay una razón. No hay.
No existe. Por más que tú puedas decir, no, es que mire que vienen, me van a meter a 40 años de cárcel. ¿Y eso va a hacer que tú te quites la vida? Hermano, no hay una razón por la cual usted, y vuelvo ahora, y tomándolo en el contexto espiritual, no hay ni una razón que te justifique que tú estés matando tu vida espiritual. No hay una razón. Ni yo, ni tú tenemos, hermanos, podemos decir que no tenemos esperanza, porque Dios siempre nos da una esperanza. Estos estudios bíblicos, hermanos, son para que usted se dé cuenta. Por eso dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Pablo le trata de decir a la iglesia, amén, que no sabe si tu situación es más difícil que la de estar en la cárcel. Pero él tiene gozo y por nada debes de estar angustiado. ¿Cómo se puede vivir así? Porque la vida en el espíritu no depende de aquello que sucede en el entorno o ámbito material, sino en ver cómo Dios percibe las cosas. Oiga bien, la vida espiritual no se mide por lo que vemos. La palabra de Dios dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Amén. Y la fe es algo que en el momento usted no lo ve y no ve el resultado, pero la fe lo hace a usted perseverar a pesar de. Amén. Como dicen aquí, in spite of. A pesar de. No importa, hermanos, de cómo esté la situación, mi querido hermano, a pesar de. Es como yo no sé si ha escuchado usted la analogía y la enseñanza acerca del ratón que se metió y que se cayó en una olla de leche. ¿Ha escuchado usted la analogía? ¿Qué es la analogía de eso? Que dice que se dio por vencido el ratón y se ahogó en la leche. Dice que él empezó a mover sus patas y sus patas a batir, hasta que la leche empezó a hacerse crema. Y se hizo más espesa, de tal manera que la leche empezó a engruesarse y le dio oportunidad al ratón de poder salir. Hermano, es una enseñanza que usted puede pensar y digo, wow, lógica. Amén. Usted tiene que luchar hasta en el último momento. Imagínense que inclusive Job habla y dice, de aún del polvo de la tierra me va a levantar Dios. ¿Entiende? Eso quiere decir que la fe tiene que estar fundada, amén, en Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios tiene planeado. Pablo aprendió a percibir las cosas como Dios las veía. Y eso es lo que nos falta a nosotros, como iglesia. Ver las cosas como Dios las ve. Fíjese que cuando Jesucristo hablaba de la bendición de la iglesia, Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué estaba refiriéndose el Señor? El Señor estaba viendo, o sea que Jesucristo le estaba viendo las cosas en el punto de vista de Dios. Si nosotros lo hubiéramos visto en el punto de vista nuestro, nosotros hubiéramos visto, hermanos, la iglesia perecer y ser destruida. Hemos estudiado y hemos leído acerca de las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Cómo Pablo les habla a todas las iglesias, cómo Dios les habla a través de Juan, amén, a todas las iglesias y les dice las cosas que están sucediendo en las iglesias
Y hay unas que lo que hacen más es animarlos a perseverar, porque la iglesia está caminando. Una le dice, yo sé que no eres muy grande, pero no has negado mi nombre. Pero si usted se pone a dar cuenta, mi querido hermano, conforme a la historia, todas esas iglesias desaparecieron. Usted mira en la historia, las iglesias que estaban en Asia Menor, todas las iglesias, amén, de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, la Odisea, Sardis, amén. Todas esas iglesias desaparecieron. Sin embargo, Jesucristo hablaba y decía que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No se estaba refiriendo, mi querido hermano, a que no iban a haber situaciones como esa. Se estaba refiriendo de que a pesar de que muchos tal vez deserten las cosas de Dios, a pesar de que muchos se aparten de los caminos del Señor, siempre va a haber un remanente que se va a mantener fiel. Amén. Y esa es la iglesia por la cual Cristo va a regresar. Es por eso que él dijo, y cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Porque él sabe que hay mucha gente en la iglesia que va a negar su nombre, que se va a apartar por X, Y o Z razón. Pero es por eso que Dios escogió a Pablo para poner orden en la iglesia y enseñar a la iglesia que aún en medio de esas circunstancias, como dice la palabra de Dios, tener gozo y tener gozo siempre. Y por nada estén preocupados. Amén. Pablo le habla y le dice, por nada estén preocupados. ¿Por qué? Porque Pablo, gracias a Dios, había aprendido también a ver las cosas del punto de vista como la veía y como las ve Dios. Dios ve las cosas siempre resueltas, aun cuando estamos en medio del problema. Amén. Para Él ya se resolvió. Lo que pasa es que nosotros tendemos a apartarnos de la voluntad de Dios, tendemos a hacer nuestra propia voluntad y no dejamos que Dios obre y trabaje en nuestra vida. Entonces las cosas se echan a perder a nuestra vista, pero Dios siempre las mira resueltas. Dios ya tiene la solución para ese problema. Nosotros somos los que somos impacientes, lo que con nuestros hechos y nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, echamos a perder lo que Dios está formando. Entonces es porque nosotros no estamos viendo las cosas de acuerdo a como Dios las ve. Dios no ve las cosas como la ves tú en tu presente. Para Él las mira cuando ya pasó. Tu problema para Dios ya pasó. Dios se mueve en lo eterno, estando ya todo consumado. Pero al mismo tiempo está pasando ahora. O sea, es como cuando tú ves al niño y lo llevas. Yo no sé si usted ha llevado a sus niños o alguna vez los llevó alguna vez a que fueran a recibir clases de natación, o si usted les enseñó a nadar. Nosotros dijimos, yo le enseñé a nadar de chuchito, ¿verdad? Pero si usted lleva al niño a clases de natación, o si usted les enseñó a nadar, los niños al principio dicen, yo me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Pero tú como papá y como tu mamá, ya lo miras al cipote hasta olímpico, ¿verdad? Ya mira que está compitiendo con ese Phelps, ¿verdad? Usted ya mira que el niño o la niña, hermano, ya se da bastantes vueltas en la piscina. Usted ya está visualizando a su hijo y a su hija nadando como un profesional. Usted no está diciendo al niño se va a ahogar.
Porque usted lo está llevando para que aprenda a nadar. O usted le está enseñando a nadar. Pero el niño quizás en el momento lo va a ver de esa manera. Lo va a decir, ¿y qué tal si me ahogo? ¿Y qué tal si no puedo aprender a nadar? No. O sea, como papá, nosotros, ahora póngase a poner en la posición de Dios. El problema que tú estás pasando, Dios ya lo está viendo resuelto. Él ya te está viendo triunfante. Él te está viendo ya victorioso. Él está viendo que tú ya burlaste a Satanás, que quería engañarte con estas artimañas. Él está viendo, por eso es que digo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque él ya estaba viendo el futuro. Él sabe que la iglesia va a terminar en victoria. Amén. Y el diablo es el que va a ser destruido. Eso es como Dios ve las cosas. Tu problema para Dios ya pasó. Dios se mueve en lo eterno, estando ya todo consumado, pero al mismo tiempo está pasando ahora. Su dimensión va más allá de los conceptos de la distancia, tiempo y materia. Eso es lo que nosotros no podemos entender. Que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Eso es lo que nosotros no podemos entender en lo de Dios. Es que, Señor, es que tú no sabes que por aquí llevo el agua allá. Pero Dios ya está viendo que tú saliste ileso. Ya está viendo que tú saliste vencedor y no avergonzado. Pero si el niño te dice, no, yo no quiero ya, me voy a ahogar, ya no me lleves a las clases, ya no me enseñes. Entonces echamos a perder. Y ya como padre, ya, ¿me entiendes? No quiere. Yo ya lo veía, como le digo, en las Olimpiadas de Canadá. Pero no quiere. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces. Que nosotros perdemos la paz y el gozo. No por los problemas que tenemos, sino cómo estamos reaccionando a esos problemas. Porque si nosotros reaccionáramos creyendo y abandonándonos a la voluntad de Dios, entonces nosotros podríamos tener paz y gozo aún en medio de la adversidad. Tenemos que aprender a percibir las cosas como Dios lo hace. A vivir la vida en el Espíritu y aprender que la realidad no es lo que ven nuestros ojos. La realidad no es lo que ven nuestros ojos. Vuelvo a repetir, porque nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Amén. Nosotros caminamos por la fe. Esto es, mi hermano, y vuelvo a decir, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creer o no creer. De aceptar que Dios tiene el control o dejar que Dios tome el control. ¿Sabe? Una de las cosas que interfieren en nuestra vida espiritual es que nosotros sabemos que Dios tiene el control, pero tendremos a jugar con el volante cuando Dios es el que va conduciendo. Tendemos a jugar con el volante. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Deja que yo haga. Deja que yo actúe. No actúe en tus pensamientos, en tu inteligencia. Sabe que Dios hasta en el último momento puede darte la victoria. Usted conoce la historia de Sansón, ¿verdad? Como Sansón, Dios lo escogió. Fue juez en Israel. Y él tenía el voto nazareo, no nazareno, nazareo. Y el voto nazareo era que este hombre
No se cortaba el cabello, ni se cortaba la barba, ni se hacía tatuajes, ni comía uvas, ni pasas, ni bebía vino. Él no podía estar cerca de un huerto porque se contaminaba. Y Dios le dio una fuerza sobrenatural, una fuerza física sobrenatural a este hombre. Dios lo bendijo. Pero él empezó a depender y hacer su dependencia tratando de agradar a otros. La historia al final es muy triste. Él reveló a una mujer la fuente de su fuerza y le dijo que si le cortaban el cabello, él perdería su fuerza. Y así fue. Él perdió su fuerza física. Dice que lo agarraron, le sacaron los ojos y lo traían como burla siempre. Cada vez que los filisteos querían tener fiesta, lo traían y se burlaban de él. Porque era el hombre que había llegado a la ciudad de los filisteos y había agarrado el portón, oiga bien, de la entrada de la ciudad. Y lo había arrancado y lo fue a tirar por allá a una colina. Era un hombre que les había dado problemas, que había matado cientos de gentes simplemente con la quijada de un burro. Y después era la burla y el menosprecio de los filisteos. Pero al final, estando él en sus momentos, en sus últimos momentos, él le pidió perdón a Dios y le dijo: Dios, concédeme, aún en mis últimos días, una bendición y recobre yo la fuerza. Y Dios le concedió esa bendición. Y dice que él destruyó a los filisteos. Todos los que estaban ahí se murieron. Todos los líderes y todos los que estaban ahí importantes se murieron. Pero también murió él. Son casos muy extremos. Le costó la vida. Él pudo haber evitado todo esto. Dios ya tenía un plan. Él ya tenía la solución para todo. Sin embargo, él obstruyó el camino del Señor. Y usted puede decir: hermano, pero ¿quién como humano podemos obstruir el camino del Señor? Podemos obstruirlo, hermano, en nuestra vida. En nuestra propia vida podemos obstruir, y no solamente eso, sino que podemos ser tropiezo para el camino de Dios en otros. Amén. Es por eso que es importante, amén, que tenemos que aprender a percibir las cosas como Dios lo hace, a vivir la vida en el Espíritu y aprender que la realidad no es lo que ven nuestros ojos. La realidad es como dice la Escritura: tiene valor y permanencia lo que no se ve. Amén. Dice la palabra de Dios. Oiga bien, que no nos afanemos en las cosas de la carne, porque las cosas terrenales son perecederas, pero las espirituales son eternas. Lo que no se ve es eterno. Debemos aprender a vivir las realidades eternas para orar. Como dice Pablo, se debe orar con la afirmación de la realidad espiritual de lo que Dios concibe. La oración debe ser con acciones de gracias. Hermano, una de las claves que nosotros pasamos por alto es cuando nosotros estamos pidiendo y haciendo peticiones a Dios y le damos gracias. Le estamos dando gracias, pero nosotros no nos estamos dando cuenta, o quizás lo estamos haciendo simplemente de una manera monótona o como algo, ¿verdad? Como una, ¿cómo le puedo decir? Una rutina. Pero cuando Dios nos enseña que nosotros demos acción de gracias, nosotros prácticamente de antemano le estamos dando gracias a Dios
por lo que vamos a recibir. O sea que ya estamos creyendo que vamos a recibir eso. Eso es, con acciones de gracia quiere decir que le estamos dando gracias a Dios por lo que aún todavía no lo vemos, porque con estos ojos no lo vemos, pero el Espíritu nos da testimonio de que Dios ya lo hizo. Es como cuando leemos la palabra de Dios, cuando en el libro de Isaías, cuando habla acerca del sufrimiento del Mesías, que dice, por sus llagas fuimos curados. Si usted lee el contexto de eso, habla y dice fuimos. ¿Está hablando en qué? ¿En qué estado? ¿En qué pretérito está hablando? Pasado. O sea, fue algo que ya fue hecho, algo que ya fue dado. Entonces, cuando nosotros ponemos atención a eso, nuestra oración tendría que ser aún con mucho más acciones de gracias, creyendo que lo que nosotros le hemos presentado a Dios, ya lo estamos recibiendo por fe. Y le damos gracias por ello. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, con toda súplica, con acciones de gracias. Oiga bien, con acciones de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Porque el mundo, hermano, un ejemplo bien grande de nosotros los que somos los salvadoreños. Algún salvadoreño que nos estará viendo por aquí. En el 91, 92, algo así, parece que se hizo el tratado de paz en El Salvador entre la guerrilla y el gobierno. Y se hizo un tratado de paz donde realmente usted se da cuenta que hubo paz. Pararon los guerras así como la que estaba, pero paz nunca. Hasta este día están viéndose las secuelas de las cosas que se están sucediendo. ¿Por qué? Porque la paz que da el hombre la puede dar temporal o fingida. Amén. O camuflajeada, decimos nosotros, que parece que es paz, pero no es paz. A veces nosotros decíamos, el otro día, hermanos, el ejemplo es cuando hay situaciones entre las parejas. A veces el hombre trata de solucionar el problema con llevarse a la esposa una semana de vacaciones o a un crucero y la señora ya se olvidan de todo el problema, pero cuando regresen vuelven al mismo hoyo, vuelven a la misma situación. ¿Qué es lo que está diciendo? Es algo nosotros lo estamos forjando y es temporal, pero si nosotros nos basamos a la paz de Dios, quiere decir a pesar de, nosotros vamos a tener paz en el Señor. Amén. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Quiere decir que estos pensamientos negativos, estos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, estos pensamientos que nosotros podemos tener que no le agradan a Dios, Dios los va a apartar y no va a permitir que esos lleguen y minen nuestra vida, porque nuestros pensamientos, mi querido hermano, dice primeramente que la intención viene del corazón, viene el pensamiento y el pensamiento hace que nosotros actuemos conforme a lo que sentimos en el corazón. Por eso que dice Dios que Él va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestros pensamientos. Quiere decir que Él va a tener cuidado de que no hayan intenciones en el corazón que lleguen al pensamiento para actuar negativamente, sino que Él va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, amén, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos paz y gozo aún en medio de la adversidad. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga este corto estudio. Mi deseo, mi querido hermanos, es que usted sea edificado. Usted sea consolado. Y si es necesario,
sea exhortado también. Porque esa es la función de la palabra de Dios. Consolar, edificar y exhortar, conforme a la necesidad que haya. Pero eso es alimento para vida eterna. Esto es lo que causa. Amén. El otro día, y con esto quiero terminar, estaba limpiando no sé cómo se llamará en español, pero en inglés se llama el skimmer de la piscina. La estaba limpiando y metí la mano y no me puse el guante porque el guante se me iba a mojar todo y me metí y de repente se me metió una astilla y no me la podía sacar. O sea, así y todavía tengo el agujerito y no me lo podía quitar así nada más. Yo tuve que llegar, oiga bien, ir al baño, sacar una aguja y empezar a escarbar con la aguja y después con unas pinzas sacarme la astilla. Era un pedazo de metal. No era un pedazo de metal, era un pedazo de concreto que se me metió aquí. Y me molestaba, pero después de eso, yo tenía uno de esos alcohol wipes, de esas, unas toallitas de alcohol, y me la puse. Sentí un ardor, hermano, pero después de eso, como a los 15 minutos, me tocaba y no me dolía. Antes que yo me pusiera el alcohol, me tocaba y me dolía, aunque me hubiese quitado la astilla. El alcohol desinfectó, pero me ardió en el momento. La palabra de Dios muchas veces actúa de esa manera en nosotros. La escuchamos y tal vez decimos, como dijeron los discípulos en una ocasión, dura es tu palabra. Pero después nos damos cuenta que trajo alivio. Por eso dice la palabra que al principio la disciplina, no es motivo de alegría ni de gozo. Amén. Porque a nadie le gusta, ¿verdad? Hit me I and put a stake on it. No nos duele, no queremos que nos discipline porque duele. Pero ya después nos damos cuenta y decía, pues la verdad que sí lo merecíamos porque íbamos mal. Amén. Así como hijos también, tal vez en el momento no entendemos por qué papá o mamá nos disciplina y nos castiga. No lo entendemos porque nuestro corazón está rebelde, porque estamos enojados, porque no me dejan hacer lo que yo quiero y esto y lo otro. Pero cuando llegamos a ser adultos, nos damos cuenta que esos chilillazos que nos caían, amén, nos enseñaron a que nosotros camináramos, amén, en una vida mejor. Y eso nos apartó de que fuéramos malhechores, que fuéramos malandros. Amén. Esa disciplina que hace mucha falta ahora en esta generación perversa. Esa es la palabra más clara que puedo decir yo. Esta es una generación perversa. Pero qué bueno que hay un remanente que todavía, amén, se adapta y se agarra a los fundamentos morales y a una vida que le agrada a Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Póngase de pie conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das, Señor, de poder ser expuestos a tu palabra. Gracias, Dios mío, por este estudio que tú nos has dado. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos has dado de poder recibir esta bendición, Señor. Padre, yo sé y reconozco que no soy una persona elocuente, que me falta mucha palabra, Dios mío. Padre, que no hay soltura de palabra en mis labios. Pero Padre, yo no quiero que me oigan a mí, sino que te oigan a ti. Que seas tú dando el consejo. Porque tu palabra dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogiste tú para avergonzar a los grandes. Padre, no tenemos tal vez estudios o títulos académicos grandes, pero tenemos un maestro
que nos ha enseñado, ese Espíritu Santo que tú dejaste, Señor, Padre, para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Y tenemos esta palabra que ha sido plasmada para que nosotros aprendamos, caminemos y vivamos por medio de lo que en ella está escrito. Yo te pido una bendición para mi hermano, para mi hermana, para sus vidas, para el amigo que nos están viendo por medio de la programación, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra no haya caído en saco roto, sino que dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.